Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mau Munguía y hoy empezaremos con nuestro curso de Aprendiendo a Programar en Python. Pero antes que nada, quisiera que pudiéramos ver un poquito más de qué se trata Python, un poco de su historia, un poco de lo que es, antes de empezar a tirar código. Entonces, ¿quién creó Python? Pues aquí tenemos una imagen de él, de la persona que creó Python. Su nombre es Guido van Rossum, un holandés que un diciembre de 1989 aproximadamente tenía vacaciones de Navidad y pues quiso tener un proyecto que lo tuviera pues haciendo algo. Él antes programaba en un lenguaje llamado ABC y él quería hacer un nuevo intérprete, como el sucesor de este lenguaje. De ahí nació Python. ¿Qué quería Guido van Rossum con este lenguaje? Pues él quería un lenguaje que fuera de una sintaxis muy sencilla, que se pareciera demasiado al inglés. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú pudieras estar leyendo un código de Python, no necesitarás mucho saber programar, sino con saber inglés podías más o menos darte una idea de qué es lo que hacía el programa. Esto antes era muy difícil porque la sintaxis de los programas o de los lenguajes más bien no eran tan sencillos. Sí tenías que saber sobre programación. Guido van Rossum quería hacer esto diferente. Otra cosa que quería era que su lenguaje fuera de código abierto, que la comunidad también lo pudiera empezar a usar y que también pudiera aportar para mejorar este lenguaje. Y por último, una de las cosas más fuertes que él quería es que se volviera un lenguaje de uso cotidiano. ¿A qué me refiero con esto? Es que su sintaxis fuera tan sencilla y que fuera de código abierto que pudiera permitirle a los desarrolladores y a cualquier persona en general poder empezar a usar este lenguaje con una curva de aprendizaje baja y poder así empezar a hacer proyectos, prototipos que les llevaran poco tiempo y que los pudieran hacer en Python y poder así compartirlos con la comunidad. Entonces, si nos vamos un poquito más a la profundidad de Python en cuestión de cosas técnicas, aquí les tengo un listado de cosas o virtudes más que nada de Python. Por ejemplo, la primera habla de multiparadigma. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Python nos permite usar diferentes paradigmas de la programación para poder resolver nuestros problemas. Ejemplo, nos permite usar obviamente programación estructurada, programación orientada a objetos, programación funcional. No está solo encasillado a un solo paradigma, por ejemplo Haskell, que solo tiene un solo paradigma, o está muy fuertemente inclinado hacia uno, por ejemplo Java, que está inclinado a la programación orientada a objetos. Esto es la ventaja que nos da Python, que nos permite programar en diferentes tipos de paradigmas. La segunda, como pueden ver aquí en la lista, es tipado dinámico. Pero quiero que se fijen en también la tercera, dice fuertemente tipado. Muchas personas tienden a confundir estos dos términos, pero ahorita les voy a explicar y se van a dar un poco cuenta de por qué los confunden. Tipado dinámico habla de que tú puedes cambiar el tipo de dato de una variable durante tu programa. Ejemplo, si tú tienes una variable llamada entero y que su valor sea 5, el tipo de dato va a ser un entero y va a ser un 5. Durante las primeras líneas del código, esa variable va a ser un entero, pero tú la puedes cambiar a un string. Eso es lo que habla el tipado dinámico. Tú puedes ir cambiando el tipo de dato durante tu programa de una variable. Como por ejemplo, en este caso, como les dije, de entero a string y viceversa. El otro tipo de tipado, sería estático. Es como en C, que tú al principio defines de qué tipo es tu dato. Es un string y así se va a quedar durante todo el programa. En Python no. En Python tú puedes cambiar el tipo de dato. Ahora pasémonos al tercero. Fuertemente tipado. Fuertemente tipado y débilmente tipado son los dos tipos que hay. Fuertemente tipado quiere decir que tú necesitas una función o un proceso para cambiar el tipo de dato. Tú no puedes pasar de un entero a un string simplemente poniéndole comillas. Eso lo vamos a ver más adelante para que se les dé una idea. Pero por ejemplo, en Python tú tienes que usar, para cambiar las cosas a string, una función llamada str. Entonces esa función es la que nos cambia de tipo de dato. Eso quiere decir fuertemente tipado. Débilmente tipado es que tú puedes cambiar durante el programa el tipo de dato de tu variable sin ninguna función o más fácilmente. Entonces esta es una de las ventajas que nos da Python, que ok, es muy sencillo de usar y te permite hacer varias cosas, pero no te deja hacerlas mal. Entonces pasemos al cuarto punto. Alto nivel. ¿Qué se refiere a esto?
Hay dos tipos de niveles en los lenguajes de programación. Bajo nivel y alto nivel. Bajo nivel quiere decir un tipo de lenguaje de programación como lenguaje máquina o ensamblador. Algo que se asemeja mucho a lo que corren los fierros de nuestra computadora. Por ejemplo, el binario. Alto nivel es como Python, como Ruby, como MATLAB, algo que nosotros podemos entender y que no se asemeja tanto a la entrada de una computadora. A mí me gusta poner un nivel intermedio llamado medio nivel, en el cual pongo a C, porque ni es un lenguaje de alto nivel con una sintaxis tan similar al inglés o a algún idioma, ni tampoco es de bajo nivel como ensamblador o el lenguaje máquina. Entonces, para que tengan esto claro, Python es de alto nivel por su sintaxis y por todo lo que es en general. Entonces, pasemos al siguiente punto, perdón. Interpretado. Aquí hay dos puntos, o dos opciones. Ser interpretado o ser compilado. Lenguaje C y Java son lenguajes compilados. Python es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada sistema operativo tiene su intérprete para entender este lenguaje. Los compilados pasan a una traducción para que la máquina lo entienda. Técnicamente se vuelven más rápidos porque es algo que ya entiende la máquina. En los lenguajes interpretados son más lentos porque tiene que ir haciendo línea por línea la traducción, por así decirlo. Es un ejemplo burdo o una explicación burda, pero es para que tengamos un poco de entendimiento sobre esto. El siguiente punto es enfocado en ser explícito y productivo. ¿Qué quiere decir esto? Como ya les mencioné, Guido van Rossum quería que fuera un lenguaje muy amigable con el desarrollador o con el programador. Entonces su sintaxis tenía que ser sencilla y tenía que ser muy fácil de programar. Eso es lo que quería Guido van Rossum y es una de las opciones o ventajas que nos da Python. El siguiente punto es portable. ¿A qué me refiero con portable? Pues sí, tiene que ver con que lo puedes mover de un lado a otro. Por ejemplo, si yo hago un código en Windows, en Python 3, la versión que sea del Python 3, y yo lo paso a Ubuntu o a Mac o a alguna distribución basada en Unix, me tiene que correr de igual manera. A menos de que esté agarrando o importando cosas sobre el sistema operativo, no va a haber ningún problema, porque pues de esto se trata, de la portabilidad. Tú puedes hacer un programa que corra en Windows y que muy fácilmente corra en Linux o Mac. El último es ampliable e incrustable. ¿A qué me refiero con esto? Pues ampliable e incrustable quiere decir que yo le puedo agregar a Python fragmentos de código de otro lenguaje de programación. Eso es lo incrustable. Lo ampliable. Que le puedes agregar otros lenguajes de programación. Por ejemplo, tú tienes una sección de tu código en Python, pero una parte quieres que sea más rápida. Necesitas que el sort de algunos datos, manejar algunos datos, sea muy rápido. Y esa parte la haces con C. Esa es la parte de ampliable. O por ejemplo, tú necesitas graficar ciertas cosas en Python. Importas algunas funciones de MATLAB y empiezas a graficar. Así se hace nuestro programa ampliable. Python nos da esa facilidad. Al igual que es ampliable, también es incrustable. Por ejemplo, tú tienes algo en C y quieres hacer algo muy rápido. No hablo en cuestión de velocidad de procesamiento. Hablo en cuestión de código. De poder hacerlo rápido. Las horas nalgas, como le dicen, ¿no? Quieres llevarte muy poco tiempo. Pues haces algo en Python. No tiene que ser tan rápido y pues puedes gastar ese tiempo. Entonces, ya que damos con esta lista, vámonos al siguiente punto. ¿Quiénes usan Python? O más bien, ¿quiénes se basaron en Python para nacer, para crear? Pues aquí les puse unos ejemplos. Por ejemplo, está Ruby, está Falcon, está Go, está Groovy y está JavaScript. Todos estos lenguajes tienen eso en común, que se basaron en Python. Que, pues sí, tienen algunas similitudes con Python y adoptaron algunas cosas del lenguaje. Entonces, como pueden ver, JavaScript, Ruby, Go, algunos de los lenguajes más usados en la actualidad o más populares, tienen tendencias o adoptaron algunas cosas de Python. Aquí les quiero mostrar algo llamado el Zen de Python. Es como nuestra Biblia, por así decirlo, con la que todo el desarrollador de Python o programador de Python tiene que haberla leído alguna vez y por lo general seguir sus pasos. ¿Qué es esta Biblia? No la hizo Guido van Rossum, pero sí la hizo alguien que estuvo mucho tiempo colaborando en Python y desarrollando en él. Y nos da, aquí solo puse 8 ejemplos,
pero en realidad es como una lista de 20 mandamientos en las cuales nos dice cómo hacer Python. Les voy a leer algunos. Por ejemplo, beautiful is better than ugly, o sea, hacer un código bonito, que se entienda. Explicit is better than implicit, que comentes las cosas, por ejemplo, que digas qué es lo que hace cada función, que no lo dejes al ahí se va, yo lo entiendo y no importa. Pues eso no es muy viable, que digamos, porque muchas veces regresas a un código viejo y no entiendes lo que tú haces. Entonces, explicit is better than implicit. ¿Qué es lo siguiente? Simple is better than complex. Deja las cosas simples. Si algo es simple y funciona, déjalo así, no te lo tienes que complicar. Complex is better than complicated. O sea, lo complejo es mejor que lo complicado. Si no encuentras una forma de hacerlo sencillo, pues déjalo complejo, pero no tan complicado. La siguiente. Flat is better than nested. Deja todo plano. No anides las cosas. Eso puede generar problemas. La siguiente es sparse is better than dense. Escaso es mucho mejor que amontonado o que en exceso. Quiere decir que puedes empezar a hacer tu código con menos líneas a veces. Y funciona mejor. No necesitas tanto procesamiento. La legibilidad cuenta. Esto quiere decir, como les he dicho desde el principio de este video, cualquier persona que no sepa de programación tiene que más o menos entender lo que hace su código al leerlo, aunque no sepa. Por eso la legibilidad cuenta, saber lo que está pasando. Y pues si sabe alguien de programación y no le entiende tu código, ahí hay un punto mal. Y practicality beats purity. ¿Qué quiere decir eso? No sé si todavía se siga dando, pero muchas veces hablan sobre pureza, de cómo se tienen que hacer las cosas, de que solo hay una manera, por así decirlo, de hacer las cosas, los puristas, por así decirlo, y a veces eso se vuelve complicado. Si es algo práctico y funciona, déjalo así, deja la pureza para otras cosas. Entonces, ¿dónde usamos Python? Ya les hablé de todo esto, ya les hablé de qué es Python, pero ¿dónde lo uso? Pues casi en cualquier cosa, si no es que en cualquier cosa. Una vez un buen amigo me dijo que un lenguaje de programación simplemente es una herramienta más en tu caja de herramientas. Python es como una navaja suiza. Tiene muchas herramientas en sí. Puede usarse para varias cosas. Obviamente, en algunas cosas hay mejores herramientas que Python. Pero como es un lenguaje tan fácil de usar, su sintaxis es tan sencilla y tan amigable, puedes empezar a hacer todas estas cosas que tú quieres con Python. Ejemplo, para aplicaciones web, usas Django, usas Flask. Son cosas que ya te permite Python. Por ejemplo, para cuestiones de ploteo, de datos, Pandas, NumPy, SciPy, todas estas cosas ya te las da Python. Puedes usar Machine Learning con Python, puedes hacer Data Science, todo esto ya te lo da Python. Es una herramienta muy poderosa. Obviamente tienes que saber muchas más, pero pues bueno, tener como primera herramienta algo que te sirva para mucho, pues creo que cuenta demasiado. Y bueno, aquí les pongo unas, iba a decir listas, pero no, en realidad son imágenes de empresas que usan Python. Por ejemplo, tenemos a Google, que pues lo usa con TensorFlow, su proyecto de Machine Learning, de inteligencia artificial, pues está hecho en Python. Dropbox es un caso muy curioso, ya que ellos empezaron a usar Django, el framework para hacer aplicaciones web. Les gustó tanto Python y Django que decidieron traer a Guido van Rossum a sus filas. De hecho, estaba trabajando en Google y trajeron a Guido van Rossum para que pues los empezara a coordinar. Actualmente no sé si Guido van Rossum siga trabajando con Dropbox, pero fue una historia muy sonada porque una startup o una empresa emergente se trajo al creador de un lenguaje de programación. Y aparte se los quitó a Google, o sea, no a cualquier empresa. La NASA sí usa varias cosas, por ejemplo, para su aplicación web usa Django, pero para muchas otras cosas, para análisis de datos y todo eso, usa Python. Como les dije, toda esa parte de Data Science la puedes usar con Python. Y es un lenguaje muy poderoso. Obviamente también usan MATLAB, pero lo combinan con Python, con R. Entonces, como verán, tiene muchas áreas en donde aplicar Python. Netflix, en una parte del streaming, usan Python. Pixar, ellos hicieron
como Maya, un propio software de animación basado en Python. Entonces, como les digo, las áreas en donde puedes usar Python son muy grandes. YouTube, en la parte de compartir los videos, usa Python. Intel igual. Y bueno, qué decir de Raspberry Pi, que pues ellos te recomiendan empezar a usar Python para sus placas de desarrollo. Entonces, como podrán ver, pues el mundo que te ofrece Python o las posibilidades son enormes. Aquí les puse una pequeña comparación sobre la sintaxis de los lenguajes. Si alcanzan a ver, por ejemplo, en la primera imagen está C++ y pues ponen un Hello World. ¿Cómo sería en C++? ¿Cómo sería en Java? Y al final, ¿cómo sería en Python? La versión de Python que está en la imagen es la 2.7, pero no cambia mucho en la 3, simplemente agregas unos paréntesis. Al igual que en la segunda imagen, pues está la versión de Python, de PHP, de C y de ensamblador. Como podrán ver, de ensamblador para hacer un hola mundo es demasiado, y con Python es solo una línea. Aquí les muestro un poquito de lo que vamos a ver la siguiente clase, es los tipos de datos. Pero quiero que vean más o menos cómo es la sintaxis, cómo declaras una variable en Python. Todo esto lo vamos a ver más a fondo en nuestra siguiente clase, que va a ser tipos de datos. Si te gustó, no olvides dejar un like, y nos serviría mucho que dejaras un comentario en la parte de los comentarios con algunas sugerencias para nuestro curso. Sin más que agregar, nos vemos a la próxima.